primera epístola de Juan. Es una carta muy pequeña, es una carta muy sencilla, pero muy profunda. O sea, sencillez no quiere decir que sea superficial. Es bastante profunda, es bastante intensa. Esta carta, primera epístola de Juan, fue escrita entre el año 85 y 95 después de Cristo. El tema de esta epístola es la genuina comunión con Dios. Y a diferencia de otras cartas, por ejemplo, una carta del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo nos llama a que nosotros nos esforcemos por tener las características que comprueben que de verdad tenemos una genuina relación con Dios. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo son una exhortación, son un llamado a la santidad, son un llamado a la rectitud, son un llamado a examinar nuestra vida, son un llamado a corregir cosas. Esta carta es simplemente como una prueba, simplemente es como una evidencia, es solamente como una manera de determinar si realmente eres o no eres un verdadero cristiano, si realmente tienes o no tienes la salvación. Es una carta de comprobación, o sea que es para comprobar si las características de una persona que se ha vuelto al Señor Jesucristo y que ha nacido de nuevo están en tu vida. Y al mismo tiempo ofrecen un patrón para que podamos identificar quienes han nacido de nuevo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Él habla de estas cosas en unos términos eminentemente prácticos, pero también supremamente drásticos. Para Juan no hay medias tintas. Juan tiene un cristianismo de valores absolutos. Juan solamente habla de tinieblas y luz, de los hijos de Dios, de los hijos de las tinieblas, de estar en la luz o estar en las tinieblas, de amar o aborrecer. Para él no hay medias tintas, es una carta de comprobación. Sirve para que nos examinemos a nosotros mismos primeramente y para que examinemos a las personas con las que interactuamos día a día, no para condenar, no, simplemente para que nosotros podamos seleccionar con toda la seguridad personas que nos puedan hacer crecer en la vida cristiana, personas que nos puedan atraer más al Señor Jesucristo y no personas que en un momento dado nos puedan estorbar. Pero como siempre lo digo en todos los cursos, lo verdaderamente importante es que esta carta sea tomada para mi propia vida, que lo tomemos como algo personal, que lo tomemos como algo muy mío, muy mi propio examen, mi propia introspección, mi propio análisis de mi propia vida, de mi propio carácter, y de esa manera pues va a ser una carta más fructífera, va a ser una carta de mayor provecho. Esta carta, como su nombre lo dice, primera carta de Juan, fue escrita por Juan. Pero, ¿por qué fue escrita por Juan? Bueno, fue escrita por Juan no porque él la haya firmado y haya dicho yo Juan, como por ejemplo lo dice en el libro del Apocalipsis. Yo Juan estaba en la isla de Patmos el día del Señor y de repente escuché una voz. Entonces él se está presentando. Esta carta realmente es un anónimo. La persona que la escribe no se presenta, no dice su nombre. Lo que sucede es que esta carta pertenece a un grupo de cartas que tienen unas características que hacen que sea completamente seguro afirmar que las escribió Juan, el discípulo amado, Juan, el último sobreviviente de todos los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, las pruebas que hay históricas, las pruebas que hay externas, porque en ese tiempo, como lo acabo de decir, Juan es el menor de los discípulos y es el que más tiempo vivió después de la resurrección de Cristo. O sea, fue el discípulo que quedó, por decirlo así, después de que todos murieron.
Se cree que han pasado, cuando Juan escribe esta carta, se cree que han pasado aproximadamente entre 50 y 60 años desde que Juan tuvo la experiencia con el Señor Jesucristo, experiencia que está marcada en su vida, en su mente, en su corazón, pero que a la vez le da una autoridad frente a todas las iglesias cristianas del momento, porque él es el único sobreviviente de los 12 apóstoles, es el único apóstol sobreviviente de los que compartió la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, y eso le reporta una autoridad apostólica bastante reconocida y bastante respetada, sobre todo. Entonces, Juan se cree, y ya voy a decir más cosas de por qué se cree, no se considera, se ha determinado que él es el escritor de esta carta, porque hay pruebas externas, ¿cierto? Historiadores como Papías y varios historiadores más de la época que dan testimonio de que él es el escritor de estas cartas. Y también hay evidencias internas que tienen que ver con la doctrina que él maneja, con el contenido que él maneja, con el estilo literario que él maneja, que es idéntico al Evangelio de Juan. Entonces, vamos a mirar algunas cosas de esta carta, primera de Juan. Lo primero que todo es que aquí en esta carta realmente no vamos a aprender nada nuevo, realmente dicho, no vamos a aprender nada nuevo, porque en esta carta lo que hace Juan es hacer un resumen de las verdades principales y esenciales que él ya expuso con total minuciosidad en el Evangelio de Juan. Él solamente va a retomar los puntos principales del Evangelio de Juan y los va a repetir, porque son estos puntos principales son como unos estandartes que la iglesia de esa época necesitaba para combatir una crisis doctrinal que se aproximaba. Bueno, quiero que de pronto miremos un poquito los objetivos del curso. ¿Qué nos proponemos con este curso? Como este curso, acabamos de decir que habla de la genuina comunión con Dios, la genuina comunión con Dios, de donde se extrae que en esta primera carta de Juan, la genuina comunión con Dios es sinónimo de genuina salvación. Es decir, que una persona que no tiene esta genuina comunión con Dios no es una persona que sea salva, no es una persona que haya conocido a Dios. Y la carta lo que hace es describir las características, los patrones de conducta, la forma de vida de una persona que tiene una genuina comunión con Dios. Entonces, como se habla de la genuina comunión con Dios y la palabra comunión, que es la palabra koinonía, es una de las palabras centrales de la carta de Primera de Juan. Entonces, es una carta que habla de las relaciones. Entonces, en el objetivo principal o los objetivos principales de este curso es examinar nuestras relaciones. El ser humano está hecho de relaciones. La manera como nos relacionamos con los demás, la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y la manera como nos relacionamos con Dios, esas tres pilares son las que forman la salud emocional de una persona. Evidentemente estamos hablando de una persona cristiana, pero es que estamos hablando ahora en este momento de todas las personas, creyentes y no creyentes. Hay personas que de pronto creen que son creyentes, entonces es el momento para que examinemos si realmente tenemos una genuina comunión con Dios, que es la que nos garantiza nuestra salvación. Y en esa genuina comunión con Dios intervienen muchos factores que tienen que ver con nuestras relaciones. O sea, nuestras relaciones marcan si de verdad hemos conocido a Dios. Entonces, los objetivos de este curso es examinar las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Primero, tu relación con Dios. Es la primera relación que tenemos que examinar y es la primera relación que queda expuesta en esta pequeña carta. Segundo, tu relación contigo mismo, es decir, cómo te miras a ti mismo, cómo te percibes a ti mismo, cómo te tratas a ti mismo, qué piensas acerca de ti mismo. Ok, eso es supremamente importante porque eso cambia en el momento en que tenemos comunión con Dios. Tu relación con la iglesia, y esto es
un tema fundamental del cristianismo, y es que la iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo, y que una persona fuera de la iglesia, extractada de la iglesia, no puede tener una genuina comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona con su iglesia a través del Señor Jesucristo. Por eso existen unas figuras literarias que tienen como objetivo ilustrarnos cómo tiene que ser la genuina relación con Dios, y una de esas figuras literarias es el cuerpo, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, que el cuerpo de Cristo somos nosotros la iglesia, y eso implica que para ser de Cristo tenemos que tener cohesión, tenemos que relacionarnos los unos con los otros y tenemos que tener unidad, tenemos que estar estrechamente ligados los unos a los otros en una relación de cuerpo, es decir, así como los dedos están unidos a la palma de la mano y a su vez la palma de la mano a la muñeca y la muñeca al brazo, antebrazo, todo eso tiene que ver con cómo tiene que ser mi relación con la iglesia para que yo pueda decir que en verdad tengo relación con Dios. La cuarta relación es tu relación con los demás. Aquí los demás implican ya los que están fuera de la iglesia, es decir, los que no son parte de la iglesia, sino que son tu familia, pero no necesariamente es la iglesia de Cristo, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todo, o sea, cómo tú te relacionas con ese tipo de personas, y eso también determina qué tan genuina es tu comunión con Dios. Y por último, los objetivos de este curso es que tú evalúes tu salud emocional. Hay personas que se creen muy sanas emocionalmente, pero en la medida en que tú puedes contar relaciones rotas o relaciones deterioradas o relaciones mediocres o relaciones superficiales, es decir, en la medida en que tú no puedas encontrar a tu alrededor que tienes relaciones significativas, profundas, sinceras, genuinas, edificantes con las personas que te rodean, llámese Dios, iglesia o los demás, en la medida en que tú no encuentres esas relaciones, tu salud emocional se va a encontrar siempre en entredicho. Nada nuevo, ahí está la cita de primera de Juan, que primera de Juan capítulo 2 versículo 7 la está tapando el panel de video, pero bueno, yo se los leo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, todo lo que Juan escribe no es nada nuevo, mas sin embargo es necesario escribirlo, porque precisamente esas cosas antiguas son las que con mayor facilidad olvidamos. Así que este curso no tiene como objetivo que descubramos unas verdades ocultas o que obtengamos unas revelaciones sobrenaturales. Como decía algún predicador, no vamos a descubrir ninguna palabra gravitacional, ni vamos a subir a una dimensión desconocida, no. Vamos a mirar unos principios claves que expone el último sobreviviente de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro a la hora de hacer este curso. ¿Quién está escribiendo? Está escribiendo el discípulo amado. Está escribiendo el discípulo que más vivió después de que el Señor Jesucristo subió a los cielos. El discípulo que más vivió y que sobrevivió a la muerte de todos los otros 11 discípulos. Este es Juan, el apóstol, el mismo que escribió Apocalipsis, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y el mismo que escribió Segunda y Tercera de Juan. Ahora vamos al punto de, bueno, pero ¿y por qué si la carta es un anónimo, por qué están tan seguros todos de que lo escribió Juan? Bueno, en la época en que se escribió, como les acabo de decir, Juan era el último y el único de los apóstoles sobrevivientes. Y él estaba encargado de supervisar las iglesias.
Las iglesias en esa época eran iglesias que existían en las casas de los hermanos, no existían los megatemplos, sino los hermanos que tenían casas amplias, casas grandes, ¿cierto? Ellos convertían su casa en una iglesia y allí se congregaba un grupo de cristianos, un grupo de creyentes. El apóstol Juan tenía como a su cargo, por causa de su autoridad, tenía la responsabilidad de visitar todas esas iglesias. Y estas iglesias que existían en las casas de los creyentes, en algunas de esas iglesias se presentaron unos problemas. Por ejemplo, la segunda carta también de Juan, que no dice Juan, sino que fue escrita por alguien que se apoda a sí mismo el anciano. Dice, el anciano a la señora elegida, dice segunda de Juan. Y tercera de Juan dice, el anciano a Gayo, el hospedador de los misioneros cristianos. Entonces, segunda carta de Juan es una advertencia que escribe el apóstol Juan a una congregación que había experimentado una problemática porque unos discípulos, o más bien unos miembros de esa iglesia, se apartaron de la fe, empezaron a decir que el Señor Jesucristo no había venido en carne, empezaron a contaminarse con unas creencias gnósticas y produjeron un cisma, produjeron una división y también produjeron, por ejemplo, confusión. Entonces, Juan escribe a esa carta una advertencia contra los engañadores, y eso es la segunda epístola de Juan, es una advertencia hacia los que engañan. Entonces, por eso es que Juan habla acerca de los anticristos. Y la tercera carta de Juan es una petición que hace a Gayo. Gayo es el anfitrión de una casa, el dueño de una casa donde se congrega una pequeña iglesia. Y en esa pequeña iglesia hay un problema, y es que hay un hombre llamado Diótrefes, que es altivo, que es arrogante, que le gusta sobresalir y que no recibe a los misioneros que llegan a llevar un mensaje de parte de Dios. No los recibe y los maltrata. Entonces, parece que Juan, el discípulo, ha enviado unos misioneros allá a esa iglesia, cuya casa, cuyo anfitrión es Gayo, y él está escribiendo esta carta tercera de Juan para que Gayo los pueda hospedar y no le haga caso a la manera como Diótrefes está estorbando la hospitalidad que se le debe dar a un verdadero siervo de Dios. Entonces, en estas tres cartas se maneja el mismo lenguaje literario, se maneja la misma problemática. ¿Por qué? Porque segunda de Juan es la advertencia contra los engañadores. Tercera de Juan es una petición para que hospeden personas que no son engañadores. Es decir, el apóstol Juan está diciendo, te recomiendo a estas personas, que en estas personas sí puedes confiar y las puedes hospedar. Y ten cuidado con Diótrefes, que está siempre molestando a los verdaderos siervos de Dios. Y esta carta, primera de Juan, contiene toda la explicación de la problemática, contiene la refutación de todas las herejías y de todos los errores que fueron enseñados por las personas que se apartaron de la iglesia en segunda de Juan y por los herejes que llegaron y que fueron admitidos por Diótrefes en tercera de Juan. Entonces, primera de Juan completa ese conjunto de tres cartas que vienen a resolver una problemática que tenía un grupo de iglesias situado alrededor de Éfeso, las cuales estaban bajo la supervisión de Juan. Entonces, mientras esta carta es una advertencia contra engañadores, falsos profetas, falsos maestros, esta otra carta, tercera de Juan, es una petición de hospedaje
La primera carta, es un sermón poético, que expone los principios fundamentales de un verdadero cristiano. Y ese principio fundamental de un verdadero cristiano se resume en una genuina comunión con Dios. Él lo aborda desde el punto de vista que un verdadero cristiano tiene una genuina comunión con Dios. Entonces, lo que vamos a mirar en la carta de Primera de Juan es cómo se tiene o cómo es una persona que tiene una genuina comunión con Dios. Ahora, otra de las razones por las cuales sabemos que sin lugar a duda la carta fue escrita por Juan, el discípulo amado, el último de los apóstoles, es porque la carta recoge un resumen de las ideas principales del Evangelio de Juan, con su mismo lenguaje, con su mismo estilo literario. Ahora, la carta como tal, que no es una carta, sino, acabamos de decir, un sermón poético, la carta como tal tiene un estilo literario supremamente diferente. Bueno, les decía que esta carta es diferente a todos los escritos y estudiarla o enseñarla es un poquito más compleja porque el estilo, como está escrita esta carta, no es un estilo lineal o lógico, es decir, no es un estilo que siga con unas argumentaciones lógicas, como por ejemplo 1 más 2 más 3 igual 6, o A más B más C igual D. Es decir, no hay un orden lógico en las ideas, no es un estilo lineal. Y casi todos nosotros, los occidentales, tenemos ese estilo de enseñanza, ese estilo lineal. Es decir, vamos a una idea, luego avanzamos a una segunda idea, luego juntamos las ideas y llegamos a una conclusión. Esa es la manera como funciona la mente de casi todos nosotros, incluida la mía. Por eso es que nosotros al enseñar podemos ordenar el tema que vamos a enseñar, lo podemos ordenar como punto 1, punto 1A, punto 1B, punto 1C, luego punto 2, punto 2A, punto 2B, punto 2C, y así vamos desarrollando toda la temática. Con Juan la cosa es complicada porque él tiene un estilo de enseñanza que es más propio de los orientales y sobre todo más propio del Señor Jesucristo, que es un estilo que se llama amplificación, que tiene que ver con compartir unas cuantas ideas, solamente unas cuantas ideas, no un derroche de ideas, como por ejemplo hace Pablo en sus cartas, y entonces vamos desarrollando las ideas de Pablo una por una hasta que llegamos a una conclusión. No, eso no es lo que hace Juan. Juan tiene 3 ideas básicas que las tengo aquí en estos 3 círculos, que hacen parte de los temas esenciales de la carta y son ideas en cuanto a la vida, en cuanto a la verdad y en cuanto al amor. Y estas 3 ideas no van primero vida, luego verdad y después amor, sino que alternan la una con la otra. Entonces, en un momento dado está hablando de la vida y luego habla de la verdad y luego habla del amor. Y nuevamente vuelve a retomar el asunto de la vida y va ampliando ideas que tienen que ver con la vida. Es decir, va abarcando más áreas acerca de la vida, acerca de la verdad. Es un procedimiento de enseñanza que se llama amplificación. Una misma idea, pero la vamos expandiendo y la vamos expandiendo y la vamos expandiendo. O una misma idea y vamos profundizando y profundizando y profundizando. No vamos desarrollando más ideas alternas. Entonces, es un estilo más bien circular. Es un poquito más difícil de ordenar y no se adecua a la manera como nosotros estamos acostumbrados a aprender. Más sin embargo, es más eficaz porque lo que hace es repetir y repetir unas ideas. El Señor Jesús enseñaba así. El Señor Jesús, por ejemplo, daba 4 y 5 parábolas que tenían que ver con el reino de los cielos. Y él estaba de pronto enseñando acerca del valor del reino de los cielos y decía que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que el reino de los cielos es como una moneda perdida, que el reino de los cielos es como una oveja perdida.
que el reino de los cielos es como una red de donde se sacan tesoros y se bota lo que no sirve, que el reino de los cielos es como un granito de mostaza que crece y se convierte en un árbol frondoso que le da sombra y abarca mucho espacio, o que el reino de los cielos es como una medida de levadura que se coloca en una medida de harina. Entonces, el Señor Jesús lo que hace es ir profundizando una misma idea, o la va ampliando o la va profundizando, y eso lo que sucede es que hace que se nos graben más las cosas, porque como a nosotros nos gusta, como occidentales que somos, que noten varias ideas al mismo tiempo y ir y anotar y anotar, y al final de pronto quizás ni siquiera recordamos nada. Entonces, vamos a estar mirando cómo funciona Primera de Juan. Vamos a mirar algo que tiene que ver con su estructura. Es una estructura muy simple. No tiene tampoco un desorden. Si ustedes vienen conmigo y tienen abierto su Biblia, abran sus Biblias en Primera Epístola de Juan. Quiero que todos tengan sus Biblias abiertas en la Primera Epístola de Juan. Aquí yo coloqué cuatro columnas que pueden ilustrar cómo es la estructura de la carta de Juan, porque es muy complicado de encontrarle la estructura, o sea, es muy complicado de bosquejar con un orden lógico, porque, repito, es un sistema circular de enseñanza. Sin embargo, para hacerlo más fácil de estudiar, esta estructura que tienen aquí, que quiero que la copien, o nosotros les mandamos no se preocupen por las diapositivas porque las podemos enviar si así lo quieren. Podemos enviar las diapositivas. El alumno que quiera simplemente me escribe a mi correo o pone su nota en el chat. Bueno, yo sé que el chat no recibe notas de alumnos porque precisamente lo que no queremos es incomodar a nadie con tantas cosas. Pero al final me dicen quiénes quieren que les mande las diapositivas y me mandan sus correos electrónicos y yo se las envío para que las tengan si no quieren copiar. Esta es la estructura de la carta Primera de Juan. Tiene una introducción y tiene una conclusión. Repito, tiene una introducción que va del capítulo 1, los primeros 4 versículos. Introducción, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y conclusión está en el capítulo 5, versículo 18 al 21. En medio de la introducción y la conclusión se manejan dos temas principales que están enmarcados en una frase que él repite. Y la frase es: este es el mensaje. Y se encuentra en el versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y si vamos al capítulo 3 y vamos al versículo 11 del capítulo 3, dice nuevamente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, estos son los dos segmentos principales o los dos bloques principales de enseñanza de la primera carta a Juan. Entonces, encontramos aquí en la introducción que la introducción de Primera de Juan es muy, pero muy parecido a la introducción del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1, del 1 al 5 y el versículo 14 vamos a encontrar palabras parecidas. Entonces, yo quiero que leamos Primera de Juan, la carta que estamos estudiando, Primera de Juan. Vamos a leer del capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, encontramos aquí en Primera de Juan que él hace alusión al verbo de vida. Entonces, vengan conmigo ahora nuevamente al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan y sin cerrar Primera de Juan, abrimos Juan en el capítulo 1. Juan en el capítulo 1 tiene las mismas palabras. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si nosotros detenidamente revisamos los primeros versículos de Primera de Juan, los primeros 4 de Primera de Juan y los primeros 4 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar que están manejando la misma idea y que está utilizando casi que las mismas palabras. Entonces, yo quiero que vayamos a revisar un poquito hoy, vamos a revisar lo que es la introducción. Vámonos a la introducción. En la introducción que acabamos de leer está el versículo 1 al 4 y aquí les tengo una imagen para que lo puedan ver también de los primeros versículos también del 1 al 4 del Evangelio de Juan y vemos cómo están las mismas, casi que las mismas palabras, casi que la misma idea, ¿cierto? Y vemos que utiliza la palabra verbo y utiliza la palabra verbo de vida. O sea, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en él estaba la vida, versículo 4. Y aquí lo llama el verbo de la vida, el verbo de vida. ¿Qué es lo que está diciendo Juan de entrada? Lo que Juan está diciendo de entrada es que él tuvo una experiencia real con Jesús. Y esa es la idea principal también del Evangelio de Juan. En el capítulo 14, él dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Está hablando de su experiencia. Se hizo carne, habitó entre nosotros, o sea, estuvimos con él, caminamos con él, dormimos, comimos con él, interactuamos con él, lo pudimos tocar, lo pudimos abrazar. De hecho, la Biblia dice que él era el único que se recostaba en el pecho de Jesús. Así que el verbo para Juan era algo supremamente real. Juan no está escribiendo desde la perspectiva de un arrebato místico o de un arrebato emocional. Juan está escribiendo acerca de un hecho real, histórico, que aconteció en su vida y que él pudo comprobar con sus 5 sentidos. Fue una experiencia real. Por eso él dice lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? Lo que él ha escrito en su evangelio. En el principio era el verbo. ¿Qué era desde el principio? El verbo de Dios. Es un nombre del Señor Jesucristo, el verbo de Dios. ¿Por qué lo llama el verbo? En algunas Biblias ha sido traducido la palabra, el verbo o la palabra, y se refiere específicamente al hablar, o sea, al acto de hablar, al acto de expresarse. Todo ser humano, tanto ustedes como yo y cualquiera que me esté escuchando, tiene una sola forma de expresarse y es a través del habla. Y la manera como nos expresamos y la manera como nos comunicamos y la manera como interactuamos y la manera como nos damos a conocer siempre es a través del habla o de la comunicación, porque ustedes me dirán, bueno, y entonces los sordomudos tienen un lenguaje de señas que reemplaza al lenguaje hablado. O sea que de todos modos, nosotros para poder interactuar con alguien y para podernos dar a conocer necesitamos hablar.
El habla es lo que nos separa del resto de las criaturas que Dios creó, y el habla es el que nos permite que tengamos relaciones significativas, constructivas y edificantes con las personas. Yo no puedo conocer a nadie que no habla. No puedo conocer a nadie que no habla. Cuando una persona no habla y continuamente, aún en el momento en que tiene que hablar, decide permanecer callada, está diciendo: no quiero una relación contigo. Ni quiero que me conozcas, ni quiero yo darme a conocer. El silencio de una persona, sea como sea, o sea, sea por timidez, sea por orgullo, sea por cualquier razón. Pero una persona que está completamente callada en el momento en que debe expresarse es una persona que no quiere tener relación con ningún otro, que no quiere interactuar con nadie. Y la única manera, el único medio que tenemos para entablar una relación con alguien más, el único medio de expresión que existe es el habla. Yo me expreso y me doy a conocer a través de mis palabras, a través del verbo, a través del hablar. Esa es la forma de expresión del ser humano. El ser humano que no habla es una persona que no se relaciona y es una persona que nunca vamos a conocer. De la misma manera, Dios solamente tiene una forma de expresarse, una forma de hablar, una forma de comunicarse, y es a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo se llama el Verbo de Dios. Es como si dijéramos que el Señor Jesucristo es el habla de Dios, es la palabra de Dios hecha carne, es la expresión del ser de Dios. El Señor Jesucristo es todo lo que Dios nos quiere comunicar acerca de sí mismo. El Señor Jesucristo es la manifestación visible de todo lo que Dios es de manera invisible. Todo lo que yo pueda conocer de Dios se expresa, se manifiesta, se anuncia en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el verbo de Dios, es la expresión de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, la única forma es a través del Señor Jesucristo. Si yo los quiero conocer a ustedes, la única manera es que ustedes hablen conmigo y me digan quiénes son. Si yo quiero que ustedes me conozcan a mí, la única manera es que yo hable con ustedes y les diga lo que yo soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me incomoda, lo que he vivido, mis sueños, mis metas, y a través de mis palabras, sean habladas, sean escritas o con lenguaje de señas, es que yo comunico lo que soy. El Señor Jesucristo es Dios comunicándose a los hombres, es Dios viniendo a los hombres y hablando. Por eso el libro de Hebreos dice que en el pasado habló a través de los padres por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo, el cual es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y Jesús le dice a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces, el verbo es la expresión de Dios. Cristo es el verbo porque es el que nos comunica a Dios. Pero no solamente nos comunica a Dios, sino que nos comunica la vida de Dios. Aquí viene otro concepto que viene entrelazado con ese mismo concepto. O sea, Jesús es la expresión del Padre, es el habla del Padre, es la voz del Padre, ¿cierto? Pero también es la manifestación de la vida. El versículo 2, si están con su Biblia abierta en Primera de Juan, hay un paréntesis: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y en todo tiempo, Juan está hablando ¿de quién? De la persona del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo dice, y está plasmado precisamente en Juan 14:6, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así lo veía Juan. Juan veía a Jesús como la vida de Dios, una vida que no conocíamos, una vida que no era accesible para nosotros,
pero que se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, por eso él dice, porque la vida fue manifestada, pero no cualquier vida, porque todos estamos vivos, ¿cierto? Y los animales y los seres vivos, pero no está hablando de esa vida, y más adelante lo aclara. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna. Así que no es cualquier vida, es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta vida eterna es una vida que no teníamos, era una vida que habíamos perdido. La vida eterna es la vida de Dios. Ojo con ese concepto porque generalmente se maneja un concepto errado de la vida eterna. ¿Cuál es el concepto errado que tenemos de la vida eterna? Bueno, no es que sea errado, sino que no es el concepto que maneja la Biblia. Cuando la Biblia dice la vida eterna, no se refiere a la vida que vas a vivir si te salvas, si tienes genuina comunión con Dios, según Juan. Si tu comunión con Dios es genuina, te salvas, mueres y vas para el cielo. Entonces, hay gente que le llama vida eterna a el momento en que muere, o sea, al tiempo eterno o la eternidad que comienza desde que mueres y vas a la presencia de Dios eternamente. A eso le llaman vida eterna. O sea que nosotros ahora, según ese concepto, no tenemos vida eterna, sino que tenemos una vida temporal. Falso, incorrecto. Repito, esa idea es incorrecta. Es decir, esta vida que yo tengo es temporal y la vida eterna es cuando yo llegue al cielo y esté en la presencia de Dios. No es ese el concepto que maneja la Escritura. Cuando la Escritura, y específicamente Juan, nos habla de la vida eterna, está hablando de la vida de Dios. Es eterna porque es la vida de Dios y Dios es eterno, es la vida de Dios. La vida de Dios como tal, nosotros no la conocíamos. El apóstol Pablo dice que éramos ajenos a la vida de Dios, éramos ajenos a la vida de Dios. Y que fue Dios el que trajo su vida en la persona del Señor Jesucristo. Entonces dice, esta vida fue manifestada, la vimos y testificamos y la anunciamos. ¿Cuál vida? La vida eterna, o sea, la vida de Dios. Esta vida eterna se puede tener ahora mismo, se puede tener ahora mismo. Todo aquel que tiene comunión genuina con Dios a través del Señor Jesucristo ya tiene la vida eterna. La vida eterna se consigue en el mismo momento en que estableces una comunión genuina con Dios a través del Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan, porque allí es donde él lo había explicado con mayor claridad. Juan capítulo 3. Versículo 36. Correcto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, si nos damos cuenta, dice con total claridad, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. No dice, el que tiene ahora el Hijo tendrá luego la vida eterna. No, es un hecho cumplido. Tienes al Hijo, tienes la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna está en el Hijo, porque el Hijo está en el Padre. Bueno, parece un jeroglífico, pero es así, o sea, parece como un trabalengua, pero es así. El que tiene a Jesús tiene la vida de Dios. Y la vida de Dios es eterna. Entonces, el que tiene a Cristo tiene vida eterna ahora, en este momento y para siempre. Ahora, en este momento y para siempre. Entonces, vamos nuevamente al tercer versículo de Primera de Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Él dice, anunciamos eso. Bueno, hay unas citas aquí, lo que pasa es que como veo que el tiempo me está corriendo, pero vamos a leer Juan 5:24 porque sí quiero profundizar
el concepto de que la vida eterna la tenemos si tenemos a Cristo. No la vamos a tener cuando muramos, sino que la tenemos ya. Ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, en este versículo se ve bien el contraste de la vida de Dios, que es la vida eterna, a diferencia de la vida que tienen las otras personas. Cuando él dice que ha pasado de muerte a vida y está hablando de personas vivas que en un momento dado creen en el Señor Jesucristo, le entregan su vida al Señor Jesucristo y reciben una vida que no es la vida que ellos tenían, sino que es la vida de Dios, la cual es la vida eterna, y ya no hay condenación para esa persona solamente porque ha recibido a Cristo, y al recibir a Cristo recibió la vida eterna, que es la vida de Dios. Vamos a Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, sí, mire cómo dice todo aquel que vea al Hijo, todo aquel que vea al Hijo. Y entonces dirán, miércoles, entonces nosotros no podemos. No, se refiere a tener una experiencia real con el Señor Jesucristo, un conocimiento real, íntimo del Señor Jesucristo. Vamos ahí mismo al versículo 47, de Juan 6 al 47, el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, no dice tendrá, dice tiene. Y vamos al 17:3 del Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ve, entonces, que ellos no dicen que la vida eterna es que cuando tú te mueres y te vas para el cielo, tienes la vida eterna. No, él dice, la vida eterna es cuando tú conoces al único Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo, a quien él ha enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es tener una religión, la vida eterna no es tener temor de Dios, la vida eterna no es asistir a una iglesia, la vida eterna no es ser buena gente, la vida eterna es haber conocido al único Dios verdadero. Y ese conocimiento del único Dios verdadero es posible exclusivamente, única y exclusivamente, a través de aquel a quien ese Dios verdadero ha enviado para darse a conocer. Nadie ha estado con el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Entonces, esta es la vida eterna. La vida eterna es la de Dios. La vida eterna es la vida de Dios. Y mira que lo que está diciendo la Escritura, si tú tienes comunión genuina con Dios, tú tienes esa vida. Entonces, ya nos tenemos que empezar a hacer unas preguntas como, ¿tengo yo vida eterna? ¿Tengo yo vida eterna o creo que me voy a portar bien para poder alcanzar la vida eterna? Así no es como lo enseña la Escritura. Bueno, ya sabemos lo que es vida eterna, ya sabemos lo que significa el verbo de Dios. Ahora vamos a entender lo que quiere decir Juan con comunión, la palabra comunión. Vamos entonces al versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Estoy en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos por parte. El versículo 3 dice, ¿para qué Juan anuncia estas cosas? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, o sea, Juan está escribiendo para que los lectores de su carta, mire qué importante, él está escribiendo con un propósito. El apóstol Juan, el discípulo amado, escribió esta carta con un propósito.
un propósito claro que Él tiene. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vamos por partes. ¿Podemos tener comunión con Juan el apóstol? Sí, él está escribiendo. No para que nos informemos acerca de su doctrina, no para que nos informemos acerca de su teología, no para que estemos informados acerca de Jesús. No, ese no es el punto principal. Ese es el medio con el cual él quiere conseguir un fin. El medio es el anuncio de todas las cosas que él vivió y aprendió de Jesús, pero el fin, el propósito es que nosotros vengamos a tener comunión primero con él, comunión con el apóstol Juan, comunión con los apóstoles. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra nosotros, aquí les coloqué la palabra nosotros, que estoy señalando. La palabra nosotros, en este contexto, se refería a él, a Juan y al resto de los apóstoles, nosotros. Y él dice, yo escribo todas estas cosas que vi, que oí, que experimenté, las escribo y las anuncio a fin de que ustedes lleguen a tener comunión con nosotros. Y la palabra comunión, repito, es koinonía, que tiene que ver con la participación de una cosa. Entonces, lo que Juan está diciendo es que a través de su carta, él se propone llevarnos a nosotros a tener participación en aquello de lo cual Juan está participando. ¿De qué está participando Juan? Está participando del verbo de la vida, está participando de la vida eterna. Vamos a leerlo de nuevo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión ahora amplía nuestra comunión, o sea, la comunión de nosotros los apóstoles verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, miren esto, porque es importante que nosotros entendamos que la Escritura tiene un propósito y que tiene un propósito sobrenatural, trascendental, un propósito que no es la información, que no es el intelecto, no, que pasa por el intelecto, que utiliza el intelecto y a través del intelecto se introduce en nuestras vidas, ¿qué cosa? La vida eterna, la vida de Dios. Cuando esta palabra de Juan entra en nuestra vida, lo que entra en nuestra vida es el verbo de vida, la vida eterna. El propósito de Juan es que los destinatarios de esta carta y nosotros que la estamos leyendo, entremos a tener koinonía con ellos, koinonía con los apóstoles. ¿Por qué? Porque la koinonía con los apóstoles implica la koinonía con el Padre y con el Hijo. Aquí estamos. Nosotros son los apóstoles de Jesús. El Padre y el Hijo, porque los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo. ¿A través de qué? A través de una experiencia con el Señor Jesucristo, a través de una experiencia real. Tocaron, hablaron, escucharon, creyeron, amaron, se entregaron al Señor Jesucristo. Y la vida de Jesús, que es la vida de Dios, llegó a ellos y les dio vida eterna. Ahora, cuando Juan escribe que quiere que los destinatarios de su carta tengan koinonía, participación, comunión con ellos, muchos de los apóstoles han muerto. Muchos de los apóstoles no están presentes ahí, mas sin embargo, hermano, él está hablando del concepto de la koinonía espiritual que se tiene cuando a través del Señor Jesucristo, a través de los apóstoles que escogió el Señor Jesucristo, o sea, es todo un asunto. Dios envía a su Hijo Jesucristo
y su Hijo Jesucristo forma apóstoles y el Señor Jesucristo envía a estos apóstoles y el propósito de este enviar es fundar, originar, engendrar una comunidad de gente que tiene comunión con Dios, que es lo que se llama la iglesia, un organismo, un grupo de personas que tienen una participación espiritual, la una con la otra. Y estoy hablando de coinonía, de comunión. Comunión es participar todos de una sola cosa, como cuando comemos y participamos de una misma comida. Entonces, no es simplemente que la iglesia se informa acerca de las cosas cuando lee la Biblia, sino que la vida que está en la palabra de Dios llega a nuestras vidas, a nuestros corazones y comenzamos a tener comunión. No se puede tener, se puede tener comunión con Cristo sin tener comunión con los apóstoles. Hago la pregunta para ver si estamos entendiendo. Repito la pregunta. ¿Es posible tener comunión con Cristo sin tener comunión con los apóstoles? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque los apóstoles escribieron y anunciaron al Cristo que les dio a ellos esa vida eterna, y la vida eterna que ellos tienen es transmitida a nosotros a través de sus escritos, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y es inspirada por Dios y produce vida. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Entonces tenemos que el Padre, tenemos que los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo, y a través de lo que ellos enseñan, nosotros entramos a tener comunión también con los apóstoles, con el Padre y con el Hijo. Y esto es en una dimensión espiritual. Esto es en una dimensión que no es el simple conocimiento intelectual de las cosas, no. Yo quiero que vayamos a Hebreos y vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 12. Aquí la comunión es la recepción de la vida de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ok, si se dan cuenta que hay una lista que habla, por lo menos el libro de Hebreos fue escrito a una tercera generación de creyentes. O sea, eran discípulos de los apóstoles. O sea, la primera generación fue la generación apostólica, después los apóstoles engendraron una segunda generación de creyentes, y la carta de Hebreos, que la acabamos de leer ahora, fue escrita a una tercera generación. Y a ellos les escribe el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, le escribe estas palabras para que entiendan la solemnidad de su conversión, de que en el momento en que entramos a ser pueblo de Dios, en el momento en que pasamos de muerte a vida, en el momento en que a través del Señor Jesucristo, que es predicado por sus apóstoles, ingresamos a la familia de Dios, en ese momento entramos a tener comunión, cercanía, a participar de lo mismo que participan quienes, todos estos que están aquí. Dice, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Nos acercamos a Dios, el juez de todo. Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, a todos los que han muerto en Cristo Jesús. Nos acercamos a ellos cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Todo eso
es un cuerpo. Todo eso es una coinonía, por eso yo no me puedo desligar de los apóstoles, no me puedo desligar de los escritos, no me puedo desligar de Jesús y no me puedo desligar de la iglesia. La palabra clave aquí es comunión, coinonía, una participación. Y de esa manera es que yo recibo la vida de Dios. Podemos decir que es el canal, que es el conducto. Dios escogió un canal principal, un conducto, el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ok, pero Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, ya no está caminando entre nosotros, pero delegó a unos apóstoles que tienen comunión con él, para que a través de sus enseñanzas, por eso les dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces le dice a todos estos apóstoles, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes, o sea, con todos mis discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿A través de qué canal nos llega la vida de Jesús? A través de las enseñanzas de los apóstoles. Y de esa manera entramos a tener comunión también con los apóstoles. Por supuesto que la clave es tener comunión con Dios, con el Padre, con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo, pero tenemos que entender que no somos unas fichas aisladas, que en la mente de Dios, Dios no nos ha diseñado así, como que tú, Juanchito y Pablito, tú eres mi pechichón, tú eres la niña de los ojos, o sea, si tú te quieres congregar, congrégate, si tú quieres hablar con los otros hermanos, habla, si no quieres, no importa, yo te quiero así, tal cual como tú eres, único, apartado, exclusivo, místico, encerrado. No, no existe eso. Dios nos ve como un cuerpo, nos conoce de manera personal, íntima, por nuestros nombres, pero lo que Dios hace precisamente es reconciliarnos, hermanos, reconciliarnos, introducirnos en su pueblo, introducirnos en un edificio que está construido de tal manera que una piedra va con otra piedra y no se puede mover, porque los fundamentos de ese edificio son sólidos, son firmes. Jesucristo como la piedra angular del edificio, los apóstoles con todas sus enseñanzas formando los fundamentos, y arriba de ellos vamos nosotros siendo edificados. Así que no podemos desligarnos ni de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo, ni de Lucas, ni de Mateo. No podemos desligarnos de ninguno de ellos, y mucho menos nos podemos desligar de los hermanos de nuestra congregación. Somos un cuerpo, y a través de nuestra comunión y de nuestra permanencia en ese cuerpo es que fluye hacia nosotros la vida de Dios. A través de nuestra comunión con los apóstoles. Es supremamente importante, hermano. ¿Tienes tu comunión con los apóstoles? Mire, no hay nada más emocionante que poder leer cómo el apóstol Pablo abre su corazón y desnuda su alma, cómo el apóstol Pedro abre su corazón y desnuda su alma, y encontramos tanto en el corazón como en el alma de Pedro, y también de Juan, y también de Lucas, y también de Marcos. ¿A quién encontramos? Encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús, al Jesús que ellos vieron, al Jesús que ellos tocaron, al Jesús que abrazaron, al Jesús en el que creyeron, el Jesús verdadero, el Jesús genuino, el que no fue adulterado, el que no fue suavizado, el que no fue transformado, el verdadero, el que da la vida eterna, el que tiene la vida de Dios, el que estuvo con Dios. Por eso es necesario que yo tenga el Jesús verdadero. Porque si yo no tengo al Jesús verdadero, yo no tengo vida eterna, yo no tengo la vida de Dios. Yo tengo que asegurarme de que el Jesús al que yo adoro, al que yo sirvo, al que yo amo, el Jesús que tengo yo, es un Jesús verdadero. Y ese Jesús verdadero ha escogido a estos apóstoles para que sean los que lo anuncien, los que lo enseñen, los que lo lleven. Esto es algo sagrado, esto es algo místico en el sentido espiritual, porque Juan no está sentado aquí conmigo, pero las palabras de su experiencia genuina con Dios, experiencia que le dio vida eterna a través del Señor Jesucristo, están aquí, y él las escribió, y él sabía que al escribirlas, la vida de Dios estaba en ella, y que nosotros al tomar esas palabras, creerlas, apoderarnos de ella, interiorizarla, estamos recibiendo la vida de Dios, la misma vida que él recibió cuando abrazó al Señor Jesucristo. Entonces,
Es supremamente importante que yo tenga comunión genuina con Dios a través de los medios correctos, porque si yo no tengo los medios correctos, como son los apóstoles que él escogió, los escritos y los fundamentos doctrinales plasmados en sus cartas y en sus libros, entonces puede que yo tampoco tenga genuinamente a Cristo. Y si no tengo al Cristo verdadero, al Hijo de Dios, al verbo que estaba desde el principio con Dios y que puede comunicarme la vida de Dios, si yo no tengo eso, entonces estoy engañada. No tengo la vida de Dios, no tengo la vida eterna. Pero Juan completa la idea y va mucho más allá. Y hay algo más importante, hay algo más importante. Y ojalá que nosotros tomemos este tema de una manera seria, porque este tema nos lleva a un punto que es esencial en nuestras vidas, el gozo. Y muchos de nosotros quizás no tenemos claro qué es el gozo como tal. El gozo que describe la Biblia es la plenitud del ser humano. Todos nosotros queremos ser felices. Todos nosotros anhelamos la felicidad. La buscamos de mil maneras. Algunos la buscan en cosas lícitas, en cosas correctas, como la fama, la carrera, la prosperidad, un buen negocio, un buen matrimonio, un buen cónyuge, un buen nivel de vida, un buen estatus social, buen conocimiento, buena formación académica, pero lo que estamos buscando es la felicidad, la plenitud, la realización. Otros, menos enfocados, más desubicados quizás, o quizás menos afortunados, buscan esa plenitud en cosas ilícitas, como las drogas, como el alcohol, como el sexo ilícito, como la violencia, como toda una gama de hábitos pecaminosos. Pero lo que finalmente busca desesperadamente todo ser humano es la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Y aun cuando dice un escritor, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo que la felicidad es lo que busca todo ser humano, aun aquel que se suicida está buscando la felicidad. ¿Por qué se suicida? Porque no soporta el dolor, porque no soporta la angustia, porque él está buscando en el suicidio una forma de evadir el dolor. Él cree que al terminar con su vida va a encontrar descanso. Y por eso es que él se suicida. Entonces, todo ser humano, por frustrado, fracasado, enfermo, cualquiera que sea la circunstancia, todos estamos buscando la felicidad. ¿Y qué es lo que sucede con Dios y con nuestro Señor Jesucristo? Que es precisamente eso lo que Dios está ofreciendo, porque es precisamente eso lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es precisamente eso, la felicidad, algo que nos demoramos a veces demasiado para descubrir que en el único lugar donde se encuentra la felicidad es en Dios. A menudo vivimos engañados pensando que la felicidad está en el dinero. Si te pones a observar, te reto a que escojas a una persona que tiene mucho más dinero que tú. Piensa en una persona que tiene mucho más dinero que tú. ¿Es más feliz que tú? ¿Vive feliz, vive riéndose, vive alegre? No, no. Yo puedo apostar lo que tú quieras a que las riquezas no influyen ni determinan la felicidad del ser humano. Aportan muchas cosas, sí, pero no aportan la riqueza de la que estamos hablando, el gozo. Ven conmigo nuevamente a Juan, a Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, y vamos al versículo 4. El propósito
en el versículo 3 es que tengamos comunión con ellos, porque la comunión con ellos implica la comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que dijo Juan en el versículo 3. Pero en el versículo 4 amplía la idea y dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La frase gozo cumplido es una frase muy de Juan. La pronunció Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, está plasmada en el Evangelio de Juan unas 5 o 6 veces. Bueno, aquí tengo la cita, pero lo que quiero es que vayamos al significado. Un gozo cumplido es un gozo perfecto, por un lado, un gozo completo, por un lado, y un gozo que uno posee en el presente, que uno posee. No es un gozo de algo que va a pasar, sino es un gozo que es algo tuyo en el momento. Así que el gozo cumplido no tiene que ver con un estado de hilaridad, felicidad, alegría desbordante, no. El gozo cumplido tiene que ver más con una vida plena, con una vida satisfecha, sea que hayan carencias o sea que haya abundancia, pero no tiene que ver, la plenitud del ser humano tiene que ver con el gozo cumplido. La frase gozo cumplido tiene que ver con gente sana emocionalmente, gente satisfecha, gente plena, gente dichosa, que en un momento dado puede sufrir, sí, pero ese sufrimiento, ese dolor, decepción, traición, enfermedad, crisis, problema, es solamente un acontecimiento, algo que no lo afecta, porque en la base de su ser existe un gozo cumplido, es decir, existe una satisfacción permanente, existe una plenitud, existe una llenura, que esa llenura viene ¿de qué? De la comunión con Dios, viene de la comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo oró, y quiero que vengan conmigo Efesios, esa cita no está aquí, pero quiero que la miremos en Efesios, no sé la cita, la voy a buscar, es una oración del apóstol Pablo, cuando él pide que podamos comprender la altura, la longitud del amor de Dios. Bueno, acá en Efesios capítulo 3, versículo, bueno, es una oración. El apóstol Pablo está orando en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, está diciendo, por esta causa oro de rodillas. Versículo 16, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, pide que seamos fortalecidos en nuestro interior mediante la acción del Espíritu Santo. Ok, ¿para qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué contiene? ¿Eso qué es? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Lo que estamos hablando, para que Cristo llegue a ser real en nuestras vidas a través de la fe. Y la fe se obtiene a través de oír esta palabra de Dios. Entonces, oímos esta palabra de Dios, la creemos, y a través de esta fe, Cristo viene a habitar en nuestros corazones. ¿Y qué sucede cuando Cristo habita en nuestros corazones? Dice el versículo 17 de Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En todo lo que leí quizás no captaste todo, pero el punto final es que el apóstol Pablo está orando
para que de una manera sobrenatural Cristo llegue a habitar en tu corazón, a fin de que cuando Él habite en tu corazón, tú puedas estar arraigado en el amor, a fin de que tú puedas comprender las dimensiones del amor de Dios. Dice, al fin de que podamos comprender la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Dios. ¿Y qué gano yo con conocer toda esa profundidad del amor de Dios? Esto es el resultado final. Ser llenos, dice, ser llenos de toda la plenitud de Dios, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto se llama sanidad interior, esto se llama realización personal, esto se llama gozo cumplido, esto se llama una vida plena. No tiene que ver con lo que tienes, no tiene que ver con lo que no tienes, no tiene que ver con lo que te está pasando, no tiene que ver con lo que no te está pasando. Tiene que ver con una experiencia con la vida eterna. Esa experiencia con la vida eterna se obtiene a partir de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, y específicamente Juan está diciendo a través de esta carta, y si Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice a través de esta carta, ustedes van a tener comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, para que todos tengamos esa comunión, para que todos podamos tener la vida eterna que está en Dios, que llega a nosotros a través del Hijo, que nos conecta con toda su iglesia, incluidos sus apóstoles, pero sobre todo que nos llena del gozo cumplido, que es la plenitud de Dios. Vamos a Juan 3:29 para que revisemos la frase gozo cumplido, que es un término propio de Juan 3. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Ok, quiero hacer un paréntesis de lo que Juan está tratando de decir. Si ustedes conocen a Juan el Bautista nació, creció, vivió, se formó toda su vida con un solo propósito, ser el precursor del Señor Jesucristo. Fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Siendo un feto de 6 meses, cuando María visita a Elizabeth y ya está embarazada del Señor Jesucristo, la Biblia dice que ese feto saltó de alegría. La vida de Juan el Bautista tenía como único propósito, como única meta, ser el precursor, anunciar al Señor Jesucristo, levantarse en medio de una sociedad y en medio de una época que necesitaba preparación para recibir al Mesías, para recibir al Cordero de Dios. Y cuando él ve la manifestación del Señor Jesucristo y cuando él puede presentar a Cristo como el verdadero Mesías, cuando él puede decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando él ve que todos sus discípulos se van detrás de ese Cordero de Dios y lo dejan solo y comienzan a decirle, pero ¿cómo así? La gente se fue, te dejaron solo, tú estabas anunciando a aquel Mesías y ahora ese Mesías te quitó todos los discípulos. Y él dice, es que yo nací, viví y vine a esta tierra con el único propósito de llevar las almas a los pies de este Mesías, de mostrarle a mi pueblo Israel que este es el Cordero de Dios. Ya lo he hecho, ya lo he mostrado y se cumplió lo que se tenía que cumplir. Que aquellos discípulos que yo estaba entrenando reconocieran que Jesucristo es el Cordero de Dios y se fueran con él. Al yo conseguir esto, soy una persona realizada, soy una persona que cumplí mis metas aquí en la tierra. Esa es la satisfacción de completar la vida, de lograr aquello para lo cual existo, aquello para lo cual fui creado, aquello para lo cual fui llamado, aquello para lo cual Dios me escogió, me apartó, me capacitó, me guió, me enseñó. Entonces, cuando yo logro hacer en esta vida aquello para lo cual nací, aquello para lo cual Dios me destinó, entonces voy a experimentar un gozo y una plenitud
que no se va a opacar con ninguna de las cosas que me sucedan en esta vida. Así que puedo tener momentos bajos de tristeza, puedo tener momentos de depresión, puedo tener momentos de crisis, puedo tener momentos de enojo, puedo tener momentos de desánimo, pero permanece mi corazón anclado en una experiencia de satisfacción, en una experiencia de plenitud, que es la que permanece por siempre y es la que me hace una persona emocionalmente sana, emocionalmente indestructible. Esto se llama, por eso les dije, esto se llama sanidad mental y emocional. Vamos a Juan 15, versículo 11. Gozo cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Miren lo que dice ahora Jesús. Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebranto, pero él habla de su gozo, es decir, de algo que le pertenece a él, de algo que tiene que ver con la esencia de su carácter. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes, mi gozo en ustedes, y el gozo de ustedes sea cumplido, o sea, se haga una realidad, se haga verdadero, que no finjamos ser alegres, que no finjamos estar bien, sino que realmente estemos bien, aún cuando estemos atravesando por momentos difíciles, pero que podamos experimentar esa sensación de plenitud, esa sensación de un gozo cumplido, de un gozo que ya hemos probado, un gozo que no se va, sino que permanece para siempre en nuestro corazón. Y vamos al 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, entonces Jesús ahí está hablando de los discípulos que no han comprobado, a pesar de que han visto milagros, prodigios y todo, pero no han comprobado, quizás por timidez, por respeto, por temor, no han comprobado el hecho de que si le piden algo a Jesús, el Señor Jesús se lo va a dar. Esos son gozos cumplidos, cuando nosotros logramos la respuesta de nuestras oraciones. Y es Jesús el que invita a los discípulos a tener un gozo cumplido. Jesús nos invita a ser personas emocionalmente sanas, pero que nuestro gozo no sean las cosas, hermano. Porque si yo lo que quiero es que Dios me haga feliz dándome X cosas, yo estoy rebajando mi felicidad al hecho de tener algo que en un momento dado se tiene que acabar, algo que en un momento dado se tiene que deteriorar, pero solamente el gozo que proviene de Dios, como dice Jesús, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. El gozo del Señor es un gozo eterno, es un gozo permanente, es un gozo que no se opaca, es un gozo que sostiene a la persona, que la afirma, que la fortalece, que le da paz. Es el gozo de la satisfacción, una persona realizada. Y podemos emprender muchos proyectos y muchas cosas, pero nuestra felicidad no está aplazada a la realización del proyecto. No, la felicidad es aquí y es ahora. Así como la vida eterna de Dios es aquí y es ahora, porque está hablando del gozo que hay en la vida de Dios, el gozo que hay en la comunión. Entonces, palabras claves, la vida eterna es algo que yo tengo ya o que puedo tener ya y para siempre, ahora y para siempre, a través del Señor Jesucristo. Y puedo llegar a través del Señor Jesucristo única y exclusivamente a través de sus apóstoles, a través de lo que ellos escribieron, a través de lo que ellos enseñaron, a través de la experiencia real que ellos tuvieron, pero que quedó plasmada aquí en las Escrituras. Entonces yo tengo acceso a los apóstoles que me llevan al Señor Jesucristo.
ellos están en Cristo y ellos me introducen en Cristo. Y Cristo está en Dios, de tal manera que a través de su palabra, de la palabra de los apóstoles, entramos en comunión, entramos en coinonía, pero esta coinonía, esta comunión tiene que involucrar a los apóstoles, al Padre, al Hijo y a todos nosotros. Comunión es la palabra clave. ¿Para qué? Para que yo tenga la vida de Dios, para que fluya en mí la vida de Dios. Y la vida de Dios me lleva al gozo cumplido. La vida de Dios se manifiesta esencialmente en gozo. Hay toda una doctrina o toda una teología en la Biblia acerca del gozo, porque el gozo cumplido, que es la satisfacción o la plenitud del ser humano, es lo que determina en gran manera nuestra santidad. La tendencia a pecar tiene que ver con vacíos emocionales, vacíos afectivos, ausencia de placer, porque fuimos creados para experimentar placer. El problema es que buscamos el placer de una manera torcida o de una manera incorrecta, de una manera donde los principios de Dios son alterados y no buscamos el placer donde realmente está la verdadera fuente de placer, que es en la vida eterna, que es la vida de Dios.